11:15, estamos sobre el final de un programa agitado, ¿eh? Yo quedé un poco exhausto después de la nota con Karina Banfi. Pero bueno, me quiero concentrar en esta parte que es, como siempre les digo, mi parte favorita del programa, cuando viene alguien al piso y podemos charlar con más tranquilidad. Y en este caso alguien que nos enriquece la conversación, también la habíamos tenido el año pasado, sí, como, ya era en ese momento funcionaria del Banco Nación. Ahora la tenemos además como candidata. Estoy hablando de Julia Estrada, que es una mujer de esta casa también. ¿Qué haces, Julia? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Gracias por venir. Día. Buenos días. Bienvenida. Bueno, Julia es candidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires por Unión por la Patria. ¿Es cansadora? Es la primera campaña que te toca como candidata. ¿Cómo es una campaña? ¿Es cansadora? Es muy cansadora. Hay algo que pasa que es que igual te llenan de energía. Yo mucho tiempo lo vi a Axel y veo a todos, ¿no? Caminar. Y decía, no sé cómo hacen, pero ahora que me toca hay como un ida y vuelta energético para consultar con algún especialista en estos temas, a ver cómo es la recarga de energía. Porque trabajás muchas horas. ¿Qué tipo de actividad te ha tocado? ¿Contacto con la gente? ¿Cómo es? ¿Qué estás haciendo? Mira, mi agenda en esta primera parte, obviamente conversada con la conducción, tiene que ver con dos grandes cosas que para mí son importantes. La primera es explicar la situación económica, que parece quizás medio obvio porque yo lo vengo haciendo hace mucho tiempo, pero territorialmente, digo, subiéndote al auto, bajar 300, 400 kilómetros, claro, juntarte con vecinos, vecinas, algunos más compañeros, otros vienen y te preguntan cosas quizás más difíciles de responder, pero me parece que ahí hay una tarea que es lo que pide Cristina también, que le expliquemos a la gente por qué estamos como estamos, y que tal vez eso ayude a construir un discurso más convencido, más militante respecto de lo que hay que hacer. Y en segundo lugar, y ya esta sí es una convicción personal, yo vengo caminando con el Banco Nación hace por lo menos 2 años y medio, más allá de mi candidatura, y considero que eso es fundamental. Me pasa que a cada lugar en donde voy, tengo la oportunidad obviamente de hablar con los trabajadores y trabajadoras en las sucursales, algo que me parece muy importante, pero además ir a visitar empresas y juntarme con la gente que quizás no sabe que muchas empresas de su propio pueblos o habitantes, no sé, 20.000 habitantes, 50.000 habitantes, menos 80.000 habitantes, se conocen todos, pero no saben que el principal productor de soja, o la principal fábrica de calzado, o el principal fabricante de medicamentos, tiene un crédito del Banco Nación que le hizo transformar la estructura productiva de la empresa. No lo saben. Y lo digo también como quizás autocrítica respecto de cuánto uno da a conocer la política pública. Entonces, dar a conocer eso y también contar que hay una tarea, a mí me parecen dos cosas fundamentales, y cuando uno va territorialmente a plantear esto, se cambian un poco las fichas del ajedrez. ¿Y te reclaman también algunas cosas? ¿Te piden, te critican la gestión? ¿Qué te dicen? Sí, claro. Bueno, uno se hace cargo de todo, no hay beneficio de inventario. El gobierno nuestro, que es el gobierno de Alberto Fernández, Frente de Todos, es un gobierno que a todas luces planteó un debate interno, un debate interno muy fuerte, que significó sobre todo 2 grandes discusiones para poder puntualizar. La de los ingresos o salarios, o ingresos y salarios vinculados, por ejemplo, a suma fija, en donde hubo un momento muy crítico en donde eso se planteó a finales del año pasado, y la del Fondo Monetario Internacional. Por ende, vienen en general por ahí también los planteos muy genuinos en relación a por qué se firmó lo que se firmó o por qué no recuperamos ingresos. Y uno ahí, con mucha honestidad intelectual, uno abre la discusión, porque yo no voy a resolver algo que está a todas luces planteado. En todo caso, Cristina tomó la decisión de que vaya Sergio Massa en unidad, con una interna, con Grabois, pero no una interna, yo digo, que nos podía llevar a la discusión interna como era la de Guado Scioli. Esta es una interna que nos permite mirar para adelante, con un programa que esté por delante y con el objetivo de ganar. Que eso quede claro, estamos en la cancha y queremos ganar. Y todo eso es para suturar quizás lo que pasó para atrás, pero además para intentar que al menos esas 2 cosas que quedaron pendientes sean agenda protagónica en la etapa que viene. FMI y política de ingresos. Estamos en la campaña, el ministro de Economía es el candidato a presidente y no tira ni una para el lado de los pobres como medida concreta antes de las PASO. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay medidas concretas? Bueno, hay un acuerdo con el fondo que todavía no terminó de... ¿Qué? No es un acuerdo con el fondo. Vamos a hacerlo todavía más preciso.
Hay 2 revisiones de metas, que es la de marzo y la de junio, que todavía no sabemos si están aprobadas. Y esto a mí no me parece menor. Yo que sigo la economía todos los días, nosotros le pagamos al FMI marzo. ¿Vieron cómo es el acuerdo con el fondo? Uno paga, revisa si está todo ok y te devuelve la plata. Le pagamos al FMI marzo. El desembolso debió haber sido, según el calendario firmado, en marzo del 22, el 14 de julio del FMI, y no lo hizo. Y hoy estamos con una situación de estrés financiero, todas luces. Y además de eso, sin saber si se va a aprobar marzo y junio, y con la contracara de que te piden devaluar, y eso te condiciona. A mi criterio, lo urgente se pone por delante de lo importante. No descarto que haya otras medidas, no las conozco en el minuto a minuto, no soy parte del equipo económico de Sergio, lo aclaro por las dudas, hablo de economía, soy una candidata que tiene esa agenda, pero no soy parte del equipo económico de Sergio, pero entiendo que está entre las cosas a hacer en el roadmap. Para contextualizar, hoy a la noche, muy probablemente, a más tardar mañana, va a haber una serie de medidas que van a estar vinculadas al acuerdo con el fondo. Algunas conocidas, el famoso dólar agro, en este caso para economías regionales, alguna situación respecto a las importaciones y quizás algo más, muy probablemente esta noche. No a políticas de ingreso, no va a haber ningún anuncio. No lo veo antes de que se acuerde, digamos, claro. Porque si la discusión es el ajuste y la contracción... Y Juli, ¿para vos el FMI está jugando políticamente? Totalmente. ¿Pero que quiere que vuelva la oposición al gobierno? Totalmente hay una mirada, cuando uno no sabe para dónde ir hay que ir al marco teórico. En mi marco teórico es, el FMI nunca fue una herramienta para el desarrollo de los países subdesarrollados. No encuentro evidencia empírica que me permita pensar eso. Y hasta ahora, mi marco teórico me indica que el FMI, cuando ha prestado, ha sido para seguir condicionando a esos países a los que les prestó. En el caso argentino, lo de Macri además agrava la cuestión. Y lo que está pasando ahora, a mí me parece que lo de la sequía es muy llamativo, de esperar 6 meses para reconocer un dato de sequía que lo reconoce la Bolsa de Comercio de Rosario, que yo lo vengo planteando. La Bolsa de Comercio de Rosario no es ni kirchnerista ni de izquierda, pero hoy está a la izquierda del Fondo Monetario Internacional porque te dice cosas obvias como que te faltan 20.000 millones de dólares. Y si vos no tomás eso como un dato de la realidad, porque en marzo se modificó la meta de reservas, que ya sabíamos que igual esa modificación iba a ser insuficiente. En el CEPA nuestro dato es que no da, incluso el pasar la meta de reservas de marzo, y no se modifica la meta de fiscal cuando tenés 70% de caída real de derechos de exportación en varios meses consecutivos, marzo, abril, mayo, ahora junio está un poco mejor, de derechos de exportación crecen al 117%, y te da empate real casi 0, por ende, porque tenés el impacto del dólar soja que cerró el 31 de mayo, pero tuviste un delay en el cobro de derechos de exportación porque así se aplica. Entonces junio te dio bien, por ejemplo, en derecho de exportación. Pero te viene dando mal marzo, abril, mayo, y vos no reconoces eso como organismo que tiene todos los datos al dedillo. ¿Qué tengo que pensar? Yo lo pregunto, ¿qué tengo que pensar? ¿Cuál es la idea? Porque Argentina además firma un acuerdo para estabilizar su economía. Y ese fue el objetivo macro, para lograr que el endeudamiento no sea un factor desestabilizante. Y hoy finalmente lo es, porque estamos permanentemente teniendo la soga al cuello con corridas cambiarias que te juegan un papel en la formación de precios, lo estamos viendo con la suba del blue, y eso impacta en la formación de precios, y no tenés resuelto el desembolso del FMI porque están todavía reunidos, el viaje se postergó, ¿cuántas veces? Usted lo sabe más veces que yo. 1000. 4 veces se postergó. Bueno, a mí me parece muy evidente, no hay que encontrar una frase que lo explicite, hay que hacer análisis político. Este gobierno viene aplicando un ajuste fiscal. Tenés jubilaciones que cayeron, el gasto total en jubilación cayó, se acaba de publicar, el INDEC acaba de publicar datos, cayó el gasto 6% en el primer semestre, las asignaciones familiares y por hijo cayeron casi un 40%, el gasto total en jubilaciones 7,7%, y como dicen que si gana la oposición va a haber ajuste, pero ya está sucediendo esto. ¿En qué momento esto cambia? ¿Cuál es la hoja de ruta que tienen para adelante? Está buena la pregunta, porque no había acuerdo respecto a hacer un ajuste en partidas sociales en lo que se firmó en marzo del 22. De hecho, lo que se firmó en marzo del 22 era, lo decía Martín Guzmán, no vamos a tocar nada de lo social, no va a haber reforma previsional, no va a haber...
sí vamos a hacer segmentación de tarifas, por ende el ajuste va a ir solo por el lado de la eliminación de subsidios. Es verdad. Por ende, recuerdo por qué, para la discusión con el fondo a mí me sirve tu pregunta. Bueno, pasaron varias cosas. En primer lugar, vos tenés una retracción de ingresos muy fuerte en términos tributarios. La compensación de esa caída de ingresos no se hace ni siquiera en su totalidad con la reducción del gasto en términos reales. Es verdad. Para decirlo hay ajuste, fácil. pero no hay reducción del déficit. Tenés un aumento del déficit, lo digo a la inversa, tenés un aumento del déficit porque tenés menor recaudación que lo que te va cayendo el gasto en términos reales. Por ende, si uno quiere seguir la meta del fondo, porque hoy el 1,9% está prácticamente imposible. No quiero decirlo así porque Dice lo están negociando. Que lo mantienen 2, mantienen la meta del 2. Sí, yo te digo proyectando a fin de año. Ajá. Hoy en día estamos ahí, peleándola. Sí. Pero digo, el 1,9, si no recuperas ingresos en esta situación es difícil de lograr. Estamos hablando de la meta de déficit fiscal. Eso, la meta de déficit fiscal de este año para el FMI es 1,9. El año pasado era 2,5, cerramos en 2,4. Cerramos incluso, sobrecumplimos. Entonces, primera situación, tenés una sobredeterminación económica de caída de ingresos. Y tenés al FMI, o sea, está acá el FMI. Entonces, no hay una cuestión de voluntad política específica. Pero en segundo lugar, gran parte de las partidas que vos mencionás, vamos a decirlo enumerando, jubilaciones, AUH y asignaciones familiares, y te metería alguna más que tiene que ver con seguridad social, son la ley de actualización, la fórmula previsional. Bien, la fórmula previsional votada en diciembre del 2020. Digo, se mueven al ritmo de la fórmula previsional. Que va con recaudación. Que va 50% con recaudación, 50% con salarios. Esa fórmula a mí me encanta porque es muy buena, pero padece esta situación. En momentos de mejora de recaudación o de mejora de salarios, en la etapa siguiente, si no te crece la inflación, tenés reparto, te va mejor. Y lo que pasó en Argentina es que tuviste en el 22, si querés, mejora de recaudación, mejora de salarios, pero con inflación ascendente. Y en el 23 con inflación ascendente. Entonces, te dan muy buenos datos, nosotros con el CEPA lo seguimos, muy buenos datos trimestrales, o sea, son buenos los aumentos, pero la inflación le gana. Si nosotros no tuviéramos el 100 de inflación, si tuvieras 80, vos hoy tendrías recuperación real de jubilaciones, de AUH. Entonces, lo que quiero decir para explicarlo claramente es, la fórmula en contexto de suba de inflación de un régimen a otro de 50 a 100 no resiste. Por eso los bonos que anunció Raberta, que son bonos para la mínima, en realidad van hasta 2 mínimas, van decreciendo hasta 2 mínimas para poder asegurar, y hasta ahí te mejora. Pero claro, el dato que uno mira agregado es un dato de todas las jubilaciones, donde la masa se achica. Ahora, la fórmula previsional en este contexto está complicada para todos los rubros. Por eso los refuerzos. Ahora, nosotros discutíamos al aire hace un rato sobre el tema de los planes de estabilización. Mi opinión es que la mayoría no son exitosos, por lo tanto no tiene sentido aplicarlo. Ahora Flor hacía una pregunta pertinente. ¿Cuál es la otra opción? ¿A qué te referís con un plan de estabilización? Devaluación de 20, 30, 40%, reacomodamiento tarifario, recorte de subsidios, etcétera, etcétera. ¿Y eso para bajar la inflación o para subirla? Esas preguntas ya me las hice yo mismo al aire, por eso digo, no me vas a correr por izquierda. No, lo pregunto porque... No, pero la opción, yo lo que planteo... La oposición plantea un plan de estabilización de este tipo para bajar la inflación. En un mediano plazo. Yo digo, con eso no se logra bajar la inflación. Ahí está. Ahora, ¿cuál es la otra opción a ese plan de estabilización? ¿Qué se puede hacer o qué puede hacer un hipotético gobierno de Massa en este caso? Voy a responder primero sobre el plan de estabilización. Como bien ustedes mismos planteaban, el FMI está diciendo, vos achicá tu economía porque no te da la nafta. Fin. Es verdad que no nos da la nafta. Es verdad, lo estamos diciendo. Hola, hay una sequía. Ahora, ¿por qué yo tengo que hacerle pagar a la gente que vos no me reconocés, que no me alcanza para las metas? Y cuando ayudaste a Macri con Caputo para que venda, ahora no lo podés hacer para que nosotros sostengamos el tipo de cambio y tengamos algún tipo de ancla cambiaria con la inflación. Mi planteo es ese, ¿no? Entonces... Te pueden responder, ¿y por qué Macri se alinea geopolíticamente con nosotros? Chao. Anda a pedirle a otros si tenés a quién pedirle. Totalmente. Por eso estamos tratando que China con los swap nos ayude, pero no te resuelve la totalidad del problema, te resuelve una parte.
Entonces, plan de estabilización en el corto plazo, como bien sugerías implícitamente, es inflacionario. Devaluar es inflacionario. Vas a 114%, 117% interanual, vas a 200.000 por hora, te pegás un mini volantazo y terminás en la banquina. Claro. Esto es así. Y sin reservas. Claro. Y sin reservas, porque si vos tenés un colchoncito, decís, bueno, yo quiero hacer una cosa ordenada, coordinada, manejada. Pero no tenés muchas reservas para controlar que te sigan corriendo. Entonces, nuestro humilde planteo es, no podés controlar el ritmo y tampoco podés controlar los precios después. Si se te actualizan precios al blue, ¿por qué no se te van a actualizar si movés el oficial? Entonces, ahí la estabilización. Ahora, ¿qué pasa con la estabilización la devaluación fuerte en el mediano plazo? Y te achica la economía, claro. Entonces terminas, hay que ver cuánto te la achica, porque Argentina ya está... la era de Macri se achicó bastante creciendo y no tuvo efecto antiinflacionario. Por eso, hay que ver cuánto se achica la economía, pero lo que haces es generar más dólares, finalmente. No bajarás tanto la infla, pero generás algo más de dólares por caída de importación a la fuerza. En lugar de decirle que no a la CIRA, tipo no lo va a poder comprar. Estamos hablando con Julia Estrada, economista, funcionaria directora en el Banco Nación y candidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires por Unión por la Patria. Ahora, yo también lo que discutía antes es, bueno, pero el oficialismo terminó convalidando la receta de la oposición de que para bajar la inflación hace falta reducir el déficit, y lo está haciendo, o está intentando hacerlo, está haciendo un ajuste fiscal, y reducir la emisión, que Massa también lo tiene como objetivo. Entonces, es en definitiva una discusión sobre los ritmos de lo que se tiene que hacer, porque no veo que el oficialismo esté haciendo algo distinto a lo que propone la oposición para bajar la inflación, que es reducir el gasto, reducir la emisión. A ver, vamos al diagnóstico. Vos no tenés un diagnóstico de inflación unicausal. Si vos lo tuvieras, yo te digo una medida y lo resolvemos. Ahora, cuando vos tenés heterogeneidad de razones, tu abordaje de política económica debe ser heterogéneo. Le tenés que tirar con de todo. Le tenés que tirar con un poco de ortodoxia y con un poco de heterodoxia. Ese es mi pensamiento económico, ¿no? Entonces, claro que tenés que ordenar lo fiscal y la emisión. ¿Ese es el objetivo primario? Para mí no. ¿Esa es la razón fundamental por la que vuelvas a bajar la inflación? Para mí no. Pero si haces solo política de control de precios y no haces lo otro, te va a faltar una parte. Y si haces solo lo ortodoxo, si querés, para ponerle nombre, sí, y no hace nada con el poder económico, que claramente está jugando un papel, y que te está aumentando los precios con el blue, que se te sube solamente, y te va a faltar algo. Entonces, tenemos que tener una política integral. Por cierto, lo que vos mencionás es parte del acuerdo con el fondo. Ir a esas metas, ir a ese ritmo de reducción de emisión monetaria. Yo con la reducción del déficit puedo estar de acuerdo en la postulación conceptual. Creo que el ritmo, como fue planteado, con la sequía mediante debió haber sido modificado. Y creo que la emisión monetaria también. Pero a ver, cuando para ser justo con Guzmán, cuando Guzmán firmó ese acuerdo, la sequía no existía en el horizonte. No, pero yo estoy discutiendo lo de la reunión de febrero del 23. Bueno, okay. Yo estoy discutiendo esa reunión de febrero del 23. Igual Guzmán firmó en el medio del estallido de la guerra, fue tercera semana de febrero, sí, y nosotros ya decíamos que esa firma podía ser peligrosa, porque vos ahí tenías potencial suba de los precios de la energía que, según Sergio Massa, te costaron 5.000 millones de dólares. A nosotros nos da una suma similar, 4.000 y algo. Bueno, firmaste en ese contexto. También firmaste medio a ciegas sin saber si vos ibas... Además, de nuevo, firmaste en ese contexto diciendo que tu única razón para bajar, o tu única variable para bajar el déficit era la segmentación de tarifas, y te estaba subiendo el precio de la energía. Era una enorme contradicción. Vos tenías que hacer un super tarifazo para lograr que se te reduzca el déficit en un contexto de suba de los precios internacionales de la energía. Y lo cuento porque sabemos que Europa, que forma parte de una de las sillas o varias de las sillas del fondo, hoy dice que, entre otras cosas, ¿no?, que Argentina tal vez paga demasiado barato la energía. Ahora, bueno, pongamos en contexto este tema. Vos decís, si gana la oposición, va a haber un ajuste brutal y van a ser los sectores más vulnerables los más perjudicados. Pero a mí me resulta difícil, o creo que es difícil en este momento establecer el contraste, porque en paralelo a que dice eso el oficialismo, está haciendo un ajuste y en este contexto de crisis no pudo proteger a los sectores más vulnerables. O sea, es un gobierno que está aumentando la pobreza. En septiembre el dato va a dar más alto que el año pasado, y dice, ojo que si gana la oposición va a aumentar la pobreza, pero mucho más. Ese contraste es difícil de establecer. No, no es que vos vas en otra dirección. No estoy de acuerdo con vos para nada, porque creo que... Me encanta. No, creo que lo que hemos hecho, a pesar de la sequía, que para mí la sequía es, en términos económicos,
de lo más grave, porque te afectan dólares, ¿no? Que es la variable fundamental. Pero lo que hemos hecho no tiene nada que ver con lo que haría el macrismo ni con lo que hizo el macrismo, o Juntos por el Cambio, si querés. No hay punto de comparación. Nosotros somos los únicos que podemos darle perspectiva de crecimiento a los empresarios, perspectiva de cobro real a los acreedores y perspectiva de creación de puestos de trabajo y mejora de los salarios a las y los trabajadores. Somos los únicos que podemos garantizar las tres cosas y que tenemos un proyecto de país para Desglosame. Para que los dólares que van a salir de Vaca Muerta con extractivismo no sean para seguir en el extractivismo, porque la oposición te va a sacar esos dólares, te va a levantar el cepo, la CUNSA ahora dicen en diciembre de 2024, ¿no? A los 12 meses. Y Patricia el primer día, y con Milei, no sé, explota todo, te van a levantar el cepo y se van a fugar los dólares de Vaca Muerta y vamos a seguir siendo un país primario exportador sin perspectiva ni para los salarios de la gente, ni para que cobren los acreedores, porque finalmente hay que cobrar con dólares y si se la fugan no van a cobrar, ni tampoco perspectiva para que los empresarios ganen plata porque ya perdieron plata en la etapa anterior. Las tres cosas nosotros garantizamos. Mira, Bueno, dale. Empresarios ganando plata. Sí. Ahí hicimos el análisis del CEPA, que los invito a pasar el chivo. Hicimos un análisis que yo lo reivindico porque lo hicimos con la ENGE, la Encuesta Nacional de Grandes Empresas. Comparamos valor bruto de producción, comparamos utilidades, varios indicadores. Hicimos promedio, último gobierno de Cristina, 2011-2015, único gobierno de Macri, y nos da 25% más de valor bruto de producción con Cristina, y cerca de 20% más de utilidades sobre ventas. 500 empresas más grandes del país, según el INDEC, mirando balances. Bien. Les va sustancialmente mejor. Hoy les está yendo muy bien. Miramos los balances. Los empresarios ganan más guita con el peronismo que con el antiperonismo. Pero igual con esta brecha es un escándalo también lo que está pasando en las empresas. Digo, importan al oficial, se vende a cualquier valor y se ven los balances, o ni siquiera los balances, pymes que les está yendo espectacular también porque la economía está muy cerrada y esa brecha es súper regresiva también. O sea, no estabilizar también tiene un costo. Totalmente, pero bajar la brecha es claramente un objetivo. Ahora, si no tenés dólares, tenés que controlar quién accede a qué dólar. Y si no, hay que devaluar. Y nosotros no queremos devaluar. No tenés muchas opciones. Yo creo que el control de cambios es la opción ante la escasez. Los liberales dicen, la economía es la ciencia que administra de la mejor manera y más eficiente posible bienes escasos en sociedades con necesidades infinitas. Bueno, perfecto. El bien escaso es el dólar. O sube el precio y nadie lo va a poder comprar o adquirir insumos, o administramos con cantidades. La administración con cantidades es la única que te queda en situaciones de escasez. O levantás el cepo y te recontraendeudas de nuevo. O usás los dólares de Vaca Muerta. Es así. Mientras tanto hay que bajar la brecha, sí, claro. Salario de los trabajadores. Salario de los trabajadores. Bueno, por lo que dice Flor y por lo que acabo de decir, suma fija urgente. Ah, bueno, pero están perdiendo, digo, claro. Sí. Pero, ¿por qué no sacan la suma fija? Desconozco si hoy forma parte de discusiones en la mesa. Para mí tiene que ser claramente una medida y lo venimos proponiendo y lo venimos planteando. Suma fija y mejora de ingresos también de los sectores populares. Pero porque las empresas tienen más productividad. Que no es ir en contra de la rentabilidad. Cuando yo digo hay más productividad, digo hay más producto, más generación de riqueza sobre un costo laboral que es el mismo. O si querés, misma generación de riqueza sobre un costo laboral que sea chica. Es la primera igual la que ocurre. Ahora suma fija toda la economía. Suma fija tiene que ir a la par de desinflación, si no, no hay paritaria que aguante, digamos. No es natural una paritaria. O sea, no vamos a decir si estamos a favor o no de las paritarias, eso creo que está claro. Una paritaria de 120% no es una paritaria natural. Claro que no es natural, pero no es natural tener 100% de inflación. Por eso digo, o sea, los trabajadores, para mí, defensivamente, los organizados, con convenio, hoy me whatsappeaba con Furlan más temprano, que está intentando, es verdad, ver Furlan de la UOM, lo considero un amigo, 18%, ellos negociaron abril, mayo y junio, que estuvo con medidas de fuerza esta semana. ¿Se resolvió? Hicieron un plan de lucha, todavía no. Todavía no. Ahora, si ellos logran, estoy convencida que Abel con su capacidad lo va a lograr, empatarle a la inflación del trimestre de abril, mayo, junio, vos lo que tenés es unas paritarias que van muy encima de la inflación en ese aspecto. De hecho, a nosotros no nos da que pierdan en esta etapa, nos da que se consolidaron los 20 puntos de pérdida de Macri, que es lo que a mí me preocupa, porque no lo podemos terminar de revertir. Bueno, los registrados, ¿no? Si mirás el número de los no registrados, está bien que hay ahí un desfase de 6 meses, nosotros que no sé cómo termina, sí. Nosotros lo corregimos según, hablamos con Kelly Olmos, que estuvo saliendo a explicar este tema en varios lugares, no sé si acá también. Sí. Lo de los 5 meses lo corregimos y nos da
paradójicamente, que no están tan mal, nos da que hay... Los no registrados, ¿qué tienen? ¿Caída de cuánto? No te sé decir ahora el total punta a punta. En realidad, si te digo un punta a punta, te miento porque nos da casi 0. Ajá. Pero te tendría que hacer un promedio porque seguro te da más abajo. Ajá. Hoy están casi igual que en diciembre del 19. Ajá. Por eso te digo. En el promedio, entonces, si tomás registrados, no registrados, públicos, te da parejo. Los públicos están más abajo. Sí. No están tan igual que los privados. Pero lo que digo es, no te da una pérdida impresionante. Ajá. Eso no significa estar mejor. De nuevo, hay gente que hace 7 años que no mejora su poder adquisitivo. 8, ya vamos por el 8º año. Ahora, Julia, Maslatón exagera cuando nosotros siempre jodemos un poco con esto de bull market total, de una economía. ¿Exagera en el diagnóstico? No lo mide Maslatón. ¿Le pone números a eso? No. Yo creo que no le pegamos tanto a Maslatón. Hay un solo problema. No, hay un solo problema con ese planteo. A ver, nosotros economía informal tenemos, ya sabemos. Sí. Y trabajadores informales también. Las dos cosas sabemos que tenemos. La pregunta es cuánto incide eso en la actividad económica global y si hay, en términos estadísticos, subestimación o sobreestimación. ¿Por qué? Porque en términos estadísticos, claro que se mide la economía informal. Se hacen proyecciones. La economía informal se contempla en el PBI. Si no, sería un problema no hacer eso. Ahora, mi duda con el planteo de Maslatón es, el concepto está perfecto, existe eso. Ahora, él está diciendo que está subestimado y yo no estoy segura si eso está subestimado, porque las cuentas nacionales lo estiman. Sí. Yo haría... ¿Y cómo se explica el fenómeno? Un número más preciso, a ver ¿Cómo se explica el fenómeno? Porque él dice, bueno, vos vas a un restaurante, por poner un ejemplo de restaurante, pasa en todos lados. Yo vivo a una cuadra de la peatonal de Quilmes y vas a un sábado y no se puede creer el nivel de venta que hay de todos los sectores sociales. ¿Cómo se explica si no es con eso? Por caída de la demanda de dinero en procesos inflacionarios. Más simple. En procesos inflacionarios la gente se desprende de la plata. Pero hay que tenerla para desprenderse. Sí, pero a veces lo poco que tenés no lo ahorrás o no lo destinás a otra cosa y lo consumís. Y te agrego también un factor que ya me voy a la sociología. Al fin viene alguien, perdón Julia que te interrumpa, al fin viene alguien con formación académica a rebatir las pavadas que dice Leandro Renú. No me parece una pavada. ¿Viste? Lo que digo es, hay explicaciones para eso. Y te agrego, te pongo un ejemplo que para mí generacionalmente, si vos no tenés perspectiva de ahorrar, digo, yo tengo 34, tampoco que me pasa lo mismo que a toda mi generación. No tenemos una perspectiva de ser dueño, de... No, bueno, eso, pero a ver, de comprar propiedades. Te voy a poner el ancho de espada en primera mano porque no me queda otra. Gobierno de Macri, 54% de inflación. ¿Por qué no pasaba lo mismo? O sea, ¿por qué no había consumo? ¿Por qué la gente no se desprendía de los pesos si había un proceso altísimamente impresionante? Porque en el gobierno de Macri se perdieron 20 puntos de poder adquisitivo y en nuestro gobierno no. Ah, bueno, pero por eso. Entonces, no es que esto pasa porque la gente se desprende de la plata. Vos tenés una guita que más o menos la lográs mantener, a pesar de que tenés una inflación muy elevada. Sí. Te vas boxeando con la inflación todos los meses. Tenés un poco de paritaria, tenés un poco de mejora de poder adquisitivo por el Estado y demás. No estás perdiendo todos los meses. No. Te estás boxeando con la inflación todos los meses. Por eso el contexto es distinto. Está bien, ¿viste? no, al final tienen razón los dos. Al final tienen razón los dos. Una parte que no hay pérdida de poder adquisitivo y, como dice Julia, en procesos inflacionarios la gente... Porque, a ver, te tengo una pregunta fácil que para mí los economistas no responden. No teníamos un mango. Yo no llegaba a fin de mes. Yo llegaba el día 20 de cada mes. Pero por eso... Yo lo cuento en términos personales. No en el caso tuyo, pero digo, la discusión que yo tengo con economistas es siempre la misma. ¿Cómo en dos escenarios de inflación duplicada pasa una cosa en uno y otra cosa en otro? Pero porque está mirando solo la nominalidad de la inflación. Tenés que mirar salario real. El salario, actividad económica. Y tenés que mirar además la actividad económica. Macri, gracias por el tercer dato que le iba a meter. Macri cayó en 3 años de 4 y nosotros no, excepto la pandemia, venimos creciendo, incluso este año. Ahora salió el EMAE. Este año va a crecer. Es difícil. Sí, va a estar difícil. Una parte importante depende de qué negociemos con el fondo. Pero digo, todavía estábamos creciendo hasta el último MAE, que nos bajó. Estamos hablando con Julia Estrada, que me encanta porque te mecha términos súper técnicos con cuestiones más llanas y que tienen que ver con la vida y que todos entendemos, está buenísimo. De acá hacia adelante, hasta ahora hicimos como una explicación de por qué la cosa no salió y qué sé yo. ¿Por qué habría que creer que este gobierno, con todas las dificultades que tiene, que no logró recuperar el poder adquisitivo del salario, que aumentó la pobreza y posiblemente este año vuelva a aumentar, ¿por qué de acá para adelante va a ser distinto y va a ser bueno?
Yo soy muy optimista a lo más latón para el futuro. Lo digo convencida. Me parece que sequía 2 años seguidos no tenés, ya lo sabemos. Y además tenés una Argentina que tiene una potencialidad que ni nos imaginamos. Estuve en Olavarría, pongo caso concreto, hace 2 días con una empresa de transporte que tenía, supongamos, 50 equipos, necesita por lo menos 150, transporte de camiones que van a Vaca Muerta y vienen con arena para el fracking, por ejemplo, entre otras cosas. Esa empresa necesita guita, necesita inversión, necesita comprar más camiones, necesita contratar más puestos de trabajo y no tiene ni siquiera estimado cuánto más puede crecer. Ellos mismos no pueden hacer ni números. La demanda que tienen es infinita. Entonces yo creo que la Argentina que viene es una Argentina de mucho crecimiento. La cuestión es ¿para qué? ¿Cómo lo vamos a administrar? ¿Cómo vamos a administrar el reparto de la riqueza y la utilización de los dólares? Y para nuestra generación es la única oportunidad que nos queda después de los años que acabamos de contar, ¿no? De Macri y pandemia, que fueron muy duros, para hacernos cargo en serio de tomar las riendas de esta situación y garantizar un futuro. Yo creo que con los recursos que tenemos es una segunda oportunidad. Néstor la tuvo con la suba de precios internacionales de commodities, post-devaluación además de la salida del 2001, juntó los dólares, taca, le pagó el fondo. Nosotros hoy con los 45.000 millones no podemos hacer eso, eran 10.000 millones, pero tuvo una oportunidad de acumular. Nosotros creo que la tenemos de nuevo, por segunda vez. Y creo que tenemos que generar, y acá me vuelvo quizás medio frase cliché, pero tenemos que generar algunos acuerdos democráticos. El tema del no endeudamiento por encima de algún porcentaje del PBI, esto yo lo propongo, no lo escuché en ningún lado. Basualdo en algún momento lo propuso en el 2015, tiene que existir. Nosotros no podemos estar todo el tiempo agazapados a ver qué pasa cuando viene un gobierno que tal vez es de otra mirada política. Tenemos que garantizar no volver a atarnos de pies y manos. Si vamos a usar los dólares para desendeudarnos, una parte al menos sostenible, que sea esta vez y que después sea para nosotros, que sea para vivir mejor. Con respecto a las reglas de juego que decías de, bueno, un gobierno va a ir para un lado, otro para el otro, en Vaca Muerta, el litio. Ahora, en los últimos 4 años, en el Congreso nos salió un proyecto de ley para el litio, uno para Vaca Muerta, y ya sabías en 2019 que esos sectores iban a ser pujantes. Digo, que en el próximo gobierno van a sacar leyes, o ¿por qué no salieron? Bueno, porque no tienen los acuerdos, los consensos. En el 21 hubo una elección que claramente hizo, ustedes lo saben mejor que yo, desestabilizar las mayorías en ambas cámaras. Y de paso te pongo una ley acá, que yo la vengo promoviendo, que es la ley de cuota en relación al litio, que es para garantizar que un porcentaje del mineral, del carbonato que sale, se transforme, se agregue valor en Argentina. Hay 4 etapas: el carbonato, el FP, celda, batería. No te digo que hagamos la batería, empresa nacional, digo, tampoco voy a poner la bandera de la soberanía como que ya es tan fácil y se resuelve. Pero sí garanticemos que una parte del carbonato se transforme, un 20, un 30, un 40% acá, en Argentina, por ley del Congreso. Y eso te genera incentivos, porque si no es, el Estado resuelve todo. También el Estado puede generar incentivos para que vengan los privados y pongan la plata. Necesitamos inversión privada. No vamos a sacar todo de la recaudación tributaria porque no nos alcanza, porque no nos da el cuero. Por algo YPF hizo el acuerdo con Chevron para explotar Vaca Muerta, porque necesitábamos recursos. ¿Cuánto va a bajar la inflación en el plan del oficialismo? Mira, con falta de dólares, yo no te puedo pronosticar que baje fuertemente. Te puedo decir que es muy positivo el dato del 6, que sería una buenísima noticia que se sostenga. Difícil, el 6. Ya hubo, con la presión cambiaria que hay, difícil que se sostenga en julio, ¿no? Vos lo estás diciendo, tenemos presión cambiaria que automáticamente te lleva a actualizar. Yo me conformo con no tener el 8-4 de abril, pero tampoco te voy a decir que va a bajar fuertemente, porque la sequía está acá. Cuando acumules reservas, logres ordenar la brecha, logres sostener el tipo de cambio, vas a tener otro escenario. Y al mismo tiempo un plan quizás con Secretaría de Comercio que sí te dé más espalda. Porque hoy la Secretaría de Comercio negocia con CIRAS y está muy bien, pero si no tenés tantos dólares, ¿cómo haces? O sea que dependemos de esa negociación con el fondo. Y hay una noticia importante en este sentido, lean la tienda de último minuto. Último momento, el Fondo Monetario confirma en su cuenta de Twitter un hilo de 3 tweets. Dice: los equipos del Ministerio de Economía y el Banco Central de Argentina y el staff del FMI han finalizado los aspectos medulares del trabajo técnico de la próxima
revisión. ¿Qué dice el segundo tuit? Se han acordado los objetivos y parámetros centrales que serán la base de un Staff Level Agreement que se espera finalizar en los próximos días para luego avanzar hacia la revisión del programa de Argentina. Tercer tuit del fondo. Dicho acuerdo busca consolidar el orden fiscal y fortalecer las reservas reconociendo el fuerte impacto de la sequía, el daño a las exportaciones y los ingresos fiscales del país. Bueno, gran título, muy importante la noticia, no conocemos los detalles, no sabemos qué decir. Julia se quedó escuchando atentamente. Reconociendo los impactos de la sequía, me quedé ahí. Sí, veremos. La novedad es que se va a firmar, digamos, ya está dando por hecho el fondo que se va a firmar el Staff Level Agreement. Pero no anticipa la aprobación. Sí, dice, se acordaron los objetivos y parámetros centrales que serán la base de un Staff Level que se espera finalizar en los próximos días. Así que... Silencio. Veremos qué es lo que pasa. Sí. Si hacen un comunicado así... Sí. Pareciera que va para ese lado. Y un domingo al mediodía nosotros hablamos de que las medidas del gobierno iban a ser esta noche. Da la sensación de que ahora es inminente. Bueno, habrá que ver cómo afecta esto el escenario, ¿no? Cómo afecta, por supuesto, la economía. Y la clave es ver si dan plata o no dan plata. Claro. Esa es la discusión y el dato que todavía no está tan No, y seguro. aparte cuando dice buscan consolidar el orden fiscal, es decir, no sé qué tan flexibles van a ser ahí. Bueno, fíjate cómo estamos, ¿no? Rogando que haya un acuerdo más o menos en buenos términos para la Argentina, dependemos un poco de eso. Julia, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Gracias, suerte.